Los compañeros de servicios parlamentarios no encontraban la parte correspondiente que aplica tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores en sus respectivos reglamentos, y esta Asamblea apenas va a aprobar las reglas con las cuales va a debatir, pero el artículo 76 del reglamento del Senado dice: los senadores hacen uso de la palabra en la tribuna previa autorización del presidente de acuerdo con el orden del día, y luego dice las características y las facultades de la presidencia, que aplica también en el caso de la Cámara de Diputados. Se ha visto en esta Asamblea una actitud permanente de faltar al respeto a la Asamblea, de faltar al respeto a la mesa directiva y de faltar al respeto a esta presidencia, con una manera de provocación permanente que esta presidencia rechaza. Hemos terminado la lista de oradores. Pasamos ahora al tema de la mesa directiva que ha suscrito el acuerdo por el que se establece justo las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Al respecto, les informo que este acuerdo corresponde al proyecto de decreto aprobado por el Senado y devuelto a la colegisladora. Por lo tanto, en el numeral 41 ya no aparece la previsión de que se pueda retirar el sonido a quien ocupe la tribuna después del tercer exhorto, y se ajustó el número de vicepresidencias y secretarías para que corresponda a lo que aprobó la Comisión Permanente para funcionar en el actual receso. Consultaremos a la Asamblea en votación económica si autoriza incorporarlo al orden del día de la sesión de hoy para su trámite. Procede a la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore el acuerdo al orden del día de hoy. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar su mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar su mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento. En consecuencia, esta discusión, el documento ha sido ampliamente discutido, fue aprobado por la Cámara de Diputados, fue aprobada por la Cámara de Senadores con modificaciones, y han pedido la palabra solamente una persona legisladora integrante de esta comisión permanente, que es la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos para hablar de este reglamento. Se van sumando más legisladores al uso de la palabra, legisladoras. Adelante. A ver, Noroña, hijo de Victoriano Huerta, hijos de Victoriano Huerta que ahora pretenden cortarle la lengua a la oposición, como lo hizo Huerta con Belisario Domínguez. Noroña no necesita un diccionario, ya no aprende, pero sí necesita una biografía de Belisario Domínguez. Quieren prohibir las ofensas, pero ¿cuáles ofensas? Pues las que diga Morena. Y el problema es que a Morena le ofende la realidad, le ofende la verdad. Yo vengo aquí y les digo la verdad, que son unos corruptos asociados con los narcos, con los cárteles. Todo México lo sabe, lo saben ustedes. Y se ofenden. Ahora, hoy vienen particularmente ofendidos, particularmente tristes, deprimidos, porque por Sheinbaum, en las elecciones más sucias, tramposas y fraudulentas que ha tenido México, se supone que ganó con 33 millones de votos. 36. Y ahora, antier, 87 millones de mexicanos la castigaron. 87 millones de mexicanos le dieron la espalda a Sheinbaum. 87 millones de valientes y heroicos mexicanos le dijeron a Sheinbaum: no, no, no. Por eso vienen hoy tan cabizbajos,
Serénense, Moreno, serénese, Morena, serénese, presidente Sheinbaum, se le ve muy desesperada. Pero si usted, presidente Sheinbaum, dice que estudió algo relativo a la ciencia, debería entender que el resultado normal de que 87 millones de mexicanos, muchos más de los que votaron por usted, el doble, que le hayan despreciado, es una respuesta natural a las mentiras que usted se la lleva diciendo de lunes a viernes en las mañaneras y sábados y domingos en donde se para. Queridas familias mexicanas, es maravilloso lo que pasó el domingo. Vean estos pobres, las caras que tienen estos de Morena, vean aquí a los sinvergüenzas. Pues usted no, usted sí, Gutierrito sí es un sinvergüenza. Y el otro Noroña pues huyó el cobarde. Véanlos cómo están. Ha sido un gran triunfo, mexicanos, que 87 millones le dijeran que no a la presidenta Sheinbaum. La castigaron. 87 millones despreciaron a Sheinbaum, a pesar de que ella llegó al grado de rogarle a la gente que saliera a votar por el fraude judicial. Quiere decir que su porcentaje de aprobación, de popularidad que ella tanto presume, ese 80%, también es falso, es una mentira. 87 millones de mexicanos valientes le dijeron a Sheinbaum: no te vamos a autorizar que quiebres a la República. Así que la quebraron este pequeño grupito de mafiosos narcopolíticos de Morena. Deben saber, hijos de Victoriano Huerta, que no nos van a cortar la lengua, que les vamos a seguir diciendo la verdad y que ha quedado en descubierto y en evidencia que Sheinbaum es la reina de las mentiras, que fue despreciada, que 87 millones le dijeron no a su llamado constante. No convenció a nadie porque los pocos que fueron les pagaron o anularon o le fueron a mentar a Noroña lo que se merece. Vamos a volver a fundar a la República Mexicana, los mexicanos de bien. Esta presidencia condena el insulto personalizado. De verdad, en todas las discusiones que he participado, usarla. No se pierda el próximo capítulo de Bellaco a Reyesuelo. Sigue en el uso de la palabra la senadora Alma Carolino Villano Austria. Hasta por 5 minutos. Adelante. Sé que le costamos trabajo a las mujeres, pero me llamo Carolina, no Carolino. No, a ver, si lo pronuncié mal, le ofrezco una disculpa. Es que no es la primera vez, por eso se lo digo. No, a ver, ahora sí que podríamos checar, permítame un segundo, no se diarios preocupe. de los debates, porque siempre digo Alma Carolina Villano Austria. Para mí nada es personal. Quizás, no, pero yo quiero dejarlo muy claro, porque yo siempre le he tratado con respeto y lo seguiré haciendo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues hoy estamos discutiendo justamente las reglas del debate en lo que vamos a aprobar en unos minutos. Y yo de verdad lo celebro. Lo celebro porque eso nos puede permitir tener un debate civilizado, ordenado, útil, un debate que realmente nos permita llegar a mejores acuerdos y que a la población realmente la ilustre sobre los temas que nosotros aquí discutimos en el nombre del pueblo. Porque no podemos seguir con esta cerrazón que ha tenido la mayoría artificial
de no querer escuchar a la oposición. Ustedes piensan que tienen al pueblo en la mano. Yo les recuerdo que nosotros obtuvimos el 46% de los votos en el Poder Legislativo. No obtuvieron ustedes lo que dicen. Y con lo que hicieron, con la sobrerepresentación artificiosa con sus aliados, pues evidentemente nos robaron un 20% de esas posiciones. Y ahí empezó toda la historia. Toda esta historia que hoy nos lleva a tener todo este bodrio y todas estas reformas constitucionales que destruyen la República, que debilitan la democracia y las libertades, y que nos llevan a una germinación de una dictadura, porque aunque digan que no, los hechos nos dicen otra cosa. Los hechos nos dicen que la ley de telecomunicaciones y que todo esto está relacionado con el control y la vigilancia. Entonces, yo celebro que hoy veamos esto y yo quiero pedirle, presidente, muy respetuosamente, yo sé que usted ha sido parlamentario y más veces de la oposición, yo lo he visto a usted debatir, exigir sus derechos, de hablar y de expresarse, y lo he visto hacerlo con vehemencia, con una gran convicción. Y ese espíritu democrático que usted demostró durante el tiempo que fue opositor, yo le pediría que siguiera siendo el que lo acompañe. Porque muchas veces desde su espacio, desde la presidencia, usted hace observaciones, hace calificativos, debate desde la presidencia, obviamente con mucho mayor ventaja que todos nosotros. Usted debe representar a todo el Senado de la República, no a su movimiento. Entonces, hoy yo quiero llamarlo a que en ese ánimo que yo lo he conocido, defendiendo con mucha vehemencia su posibilidad y como opositor que ha sido, pues sigamos en esa tesitura. Nosotros hoy somos oposición y también representamos una parte del pueblo de México y todos juntos somos el Estado mexicano. Ustedes son el gobierno, pero no son el Estado mexicano. Y en una democracia todos tenemos derecho a hablar y a expresar nuestras opiniones, aunque no estemos de acuerdo. Yo puedo no estar de acuerdo con muchas cosas en las que dicen, pero siempre voy a defender el derecho que tienen de expresarlo. Entonces, hoy acabamos de vivir aquí cómo al senador Anaya se le restringió su derecho de hablar y pienso que eso no puede volver a ocurrir. Y en lo que sigue, hace un rato que tuve una entrevista que compartí con el diputado Godoy, él decía que hacía falta diálogo y yo coincido que hace falta un diálogo de altura, un diálogo para mejorar la justicia, un diálogo para mejorar las cosas en este país. No, la polarización es siempre la manera de que un régimen dictatorial, un régimen como el que quieren implantar, vive, se alimenta. Y no lo inventaron ustedes, se ha hecho durante muchos, la historia del mundo está registrado, pero también están registrados sus resultados. En un régimen, en una dictadura, todos perdemos, tarde o temprano. Tarde o temprano la realidad los va a alcanzar. Podemos no convencerlos con nuestros discursos, pero la realidad, tarde o temprano, es más necia que el que vive allá ahora en Chiapas. Yo estoy segura que hay lecciones que aprender y ustedes tienen que aprender y ser menos soberbios y abrirse a debatir, a hablar, a construir. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Alma Carolina Villano Austria. Y yo quiero plantear, porque hay alusiones permanentes a la presidencia, no me parece que tenga yo que bajar a mi escaño y responder porque hay una serie de señalamientos a la presidencia. La verdad es que la oposición ha estado impulsando una campaña de injurias y de linchamiento a mi persona sin argumento, incluida la bancada de Acción Nacional en Chihuahua, encabezada por su gobernador. Para ellos el gran argumento es mentarle la madre a una persona y les parece que ese es un debate de altura, les parece que ese es un trato respetuoso a quien preside la Cámara de Senadores. La propia dirigencia del Partido Revolucionario Institucional ha sido
fuertemente injurioso en contra de mi persona. No hay un debate, no hay una crítica, no hay una confrontación de ideas, sino hay la búsqueda de una provocación constante a la presidencia. Yo seguiré siendo respetuoso de los compañeros y compañeras porque además no negué la palabra al senador Anaya. Podía habérsela otorgado después de que usara la palabra la compañera que estaba en turno en ese momento. Así es que si falta la verdad, y yo cierro el comentario planteando que en unos meses estaré en el escaño y me voy a dar el gusto de responderles a todas las cosas que me han venido planteando a lo largo de todos estos meses impunemente, porque ya como un senador más podré hacer uso absoluto de mi libertad de debate. Sigue en el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Honorables legisladores. Adelante. Hay que distinguir perfectamente la línea entre la libertad y la necesidad de regular esa libertad para que todos efectivamente puedan ejercerla. Ese es el objeto de los reglamentos. El artículo 61 efectivamente es claro. Son irreconvenibles los dichos de los legisladores, sí, pero también hay una ley orgánica, producto de ese mismo artículo, para que la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política y cada uno de los integrantes de las respectivas cámaras cumplan con su misión como legisladores de acuerdo a lo que esa ley orgánica establece. De lo contrario, el artículo 61 no tendría ningún efecto. Cuando te piden que pidas la palabra, no están limitando tu libertad porque no te dejan hablar cuando tú quieres, están garantizando la de todos los demás que quieran hablar, están garantizando el orden para que todos puedan ser escuchados. No hay una sola expresión en este reglamento que se propone que sea limitativa de la libertad de expresión, ni una sola. Todas están basadas en reglas que existen, que están o en los reglamentos de cada cámara o en la ley orgánica y que son precisamente derivadas de lo que dice la Constitución. No hay ningún interés por no escuchar aquí a cada quien expresarse como quiera. Pedir un mínimo de decoro es solamente en función de la imagen que quisiéramos que reflejara el Senado y reflejara la Cámara de Diputados. No es por quitarle el derecho a opinar a nadie. El hecho de reglamentar los asuntos y en qué orden se deben tratar tampoco es una limitación a la libertad de nadie. Lo que busca es que las cámaras tengan la posibilidad, la comisión permanente tenga la posibilidad de desahogar los asuntos que son de interés de la nación. Amigos, creo que tenemos un instrumento que se trabajó profundamente, que busca ser el sustituto de la improvisación que era siempre la que regía y la que normaba el trabajo de la comisión permanente. Busca este reglamento dar por fin orden efectivo a cómo debe trabajar la comisión permanente. Y en cuanto a la calidad del debate, yo estoy seguro que las reglas que hoy existen serían suficientes para darnos la obligación de darle ese nivel al debate. Si no lo hacemos es porque cada quien escoge su estrategia y tampoco debe asombrarnos, tampoco debemos llamarnos al asombro porque alguien use tal o cual palabra.
debe ser responsabilidad del que la emite. Llamarlo y hacerle la consideración de lo que está haciendo es lo que puede hacer el presidente, que tiene la obligación de conducir la Asamblea. No significa que pueda impedirle que lo siga diciendo. Cada quien será calificado por sus modos, sus maneras y su forma de legislar, y eso no debe ser nuevo ni nos debe llamar de ninguna manera a el susto. El problema es cuando esa violencia verbal empieza a transgredir lo verbal y empieza a llegar a las curules y empieza a plantarse en la tribuna cuando están hablando otros. Eso sí es preocupante, más cuando todos los que están en esta Cámara, estoy seguro, en esta comisión permanente y en la Cámara de Diputados y de Senadores, son ampliamente reconocidos por su inteligencia. ¿Por qué entonces degradar esa inteligencia a un debate que no debería estar en esta Cámara, en esta sesión? Pues eso es responsabilidad de cada quien, y querer reglamentar un poco más nuestra conducta como legisladores no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Simplemente es una necesidad para garantizar que todos puedan ejercer su libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ramírez Marín. Cierra esta lista el diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. El reglamento de la Comisión Permanente es muy necesario. Yo creo que nos va a ayudar a evitar algunos despropósitos. Hablar antes de que inicie una sesión, exigir, atropellar por ese supuesto derecho. O como hoy, que un coordinador viene y le arrebata a una legisladora de Morena un cartel. Eso es justo lo que vamos a votar hoy. Yo llamo a todas y a todos los legisladores que voten a favor y que fundamentalmente espero que acatemos este reglamento. Si lo hacemos, estoy seguro que las mexicanas y los mexicanos nos van a poner más atención y van a aprender de nosotros en el debate. Que por cierto, sería muy bueno que los neopanistas que no han ganado una elección recordaran a sus fundadores, abogados prestigiados, que no venían a acusar solo porque tienen esa posibilidad que les da la democracia mexicana de difamar, de insultar a las legisladoras, a los legisladores y a la presidenta y al expresidente de la República. Yo creo que es parte de lo que deberían de hacer. Vienen aquí y nos llaman con una ligereza narcodiputados, hijos de Venustiano Huerta, cuando ellos son los herederos de Venustiano Huerta. Fueron los dictadores a los que ellos apoyaron. Apoyó la derecha de México a Victoriano Huerta. Y quiero decirles, le voy a pedir al presidente que si autoriza a que alguien de la mesa lea lo que El País escribió el día de ayer
por favor. Con mucho gusto, una moción de ilustración está pidiendo el diputado Godoy. Atiéndase. El diario El País escribe, 9 de febrero de 2020, un juez federal de Estados Unidos ha condenado a 10 años de prisión al excomandante de la Policía Federal Mexicana, Iván Reyes Arzate. El exagente apodado La Reina confesó en octubre haber colaborado con el narcotráfico mientras simulaba e incluso recibía condecoraciones internacionales, combatir al crimen organizado junto a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA. Arzate trabajó un tiempo bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, procesado y pendiente de juicio por corrupción y crimen organizado. La sentencia ha incluido que se sumen otras personas. Gracias. Vienen y nos llaman narcolegisladores, narcopresidenta, narcopresidente, y son ellos los que tienen a varios condenados ya, confesos incluso por delitos de narcotráfico. Y deberían, qué bueno que aplaude, porque eso es cierto absolutamente. A los neopanistas los reprobarían, sin duda los reprobarían. Permítame, diputado Godoy, anuncio a esta asamblea que le voy a dar el tiempo que necesite al diputado Godoy mientras lo estén interrumpiendo, porque como no hay manera de poner orden en la asamblea, el tiempo que necesite mientras esté siendo interrumpido no contará en su tiempo, pues. O sea, todo el tiempo que esté siendo interrumpido, pido que paren el reloj y no corra hasta que dejen de interrumpirlo. Adelante, diputado. Sí, por eso hacen mal sus cuentas. Dicen que 87 millones de votos. Adelante, diputado Godoy. Su tiempo no está corriendo. Adelante. Adelante, diputado Godoy. No se interrumpa, continúe. A una dama no se le responde, se le respeta. De acuerdo a su lógica, Acción Nacional, que tuvo 9 millones de votos, 600,000 en la elección del 24, fue repudiado por el 91% de los electores mexicanos. Entonces no tendrían derecho de decir nada. Sin embargo, no es así. El sistema electoral mexicano reconoce, como ocurrió por cierto en Coahuila, que con un voto se puede ser representante popular o se puede ser juzgador o juzgadora. Eso es lo que habría que ver, no otra cosa. Y por cierto, también les quiero traer números oficiales. MC se llena la boca de Veracruz, pero en Durango tuvo 1.97 de la votación en el estado. Y luego, por otro lado, dice el PAN que nosotros no tuvimos los votos de los duranguenses. Le quiero decir que la coalición PAN-PRI tenía 84.76 de votos en Durango y ahora tiene 64.98. Nosotros teníamos 15.14, la coalición, y ahora tenemos 33.5, más del doble, y ustedes redujeron. Esos son los números, aquí están. Hay que ir a los consejos distritales y hay que ir a los órganos electorales de Durango. Igual
Veracruz. No hay manera de que puedan decir que nosotros retrocedimos. Reconocemos resultados, sí. Vamos a ir a impugnar lo que corresponda conforme a derecho también, como lo va a hacer la oposición, y tienen todo el derecho. Que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que diga la última palabra en las elecciones en Durango y en Veracruz. Pero nosotros en Veracruz, de 60.3 como coalición, pasamos a 65.1. Sí puede culminar, diputado. ¿Y qué sucedió con el PAN y con el PRI? Tenían 31.20 y tienen ahora 17.78. Ahí sí creció Movimiento Ciudadano, hay que reconocerlo, pero no en Durango. Y eso es lo que tenemos que tener presentes. Debatir conforme a reglas que necesitamos para que esto no sea la ley de la selva. Dialogar para encontrar mejores caminos para avanzar. Y también respetar el derecho de los demás. Reitero, a las damas no se les ofende, a las damas se les respeta. Muchas gracias, amigas y amigos. Está cerrada la lista y tiene el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para Rectificación de Hechos, por 1 minuto. Presidente, solamente para externar ante este Pleno nuestra preocupación desde Movimiento Ciudadano por los hechos que se han presentado desde esta mañana en el estado de Veracruz, un estado en donde, como lo acaba de decir el orador que me antecedió en el uso de la palabra, en Veracruz, Morena sí reconoce que nos hemos convertido en la segunda fuerza de ese estado. Y justamente en Poza Rica, esta mañana, mientras se llevaba a cabo el conteo, el PREP, donde venían dándole 5 puntos arriba a nuestro candidato, ahí en Poza Rica, Emilio Olvera, compañeros militantes de Morena entraron a las instalaciones del órgano electoral local para intentar llevarse los paquetes, las boletas, buscando trasladarlas a Jalapa para que se realice ahí el conteo. Yo quiero externar nuestra preocupación, yo quiero hacer un llamado respetuoso a los compañeros de Morena para que se respete la voluntad de los veracruzanos, un llamado a la autoridad electoral para que no retrocedamos en términos de democracia en nuestro país, insisto, se respete la voluntad de los veracruzanos. Es cuanto, presidente, gracias. Sí, desde algunas intervenciones anteriores, si mal no recuerdo, el diputado Vázquez Agüed pidió a esta presidencia que se interviniera para ver la situación en Poza Rica. Yo no he podido abandonar la sesión, pero terminando la misma haré las gestiones correspondientes. No hay duda que se va a respetar la voluntad popular en Poza Rica y en todo Veracruz. Es una convicción democrática nuestra y así se hará. Al no haber más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el acuerdo anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano. Quienes se abstengan, favor de levantar su mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Publíquese en la Gaceta y comuníquese a todos los integrantes de la Comisión Permanente. No está de más plantear que la próxima sesión ya estará en funciones rigiendo este acuerdo.